Good morning, teacher. Good morning. What did you do this weekend? Hello, Yolima. Hello, teacher. What did you do this weekend? I go Um, Eh, I Yolima did not. primero y luego Julián, ¿vale? Okay, teacher, okay. Ok, Yolima. I did nothing special. I only was in house with my family. Ok, thank you. Julián, what did you do this weekend? I only train and do exercise with. Ok, interesting. Very good. Ok, mientras van llegando los demás compañeros, yo les voy a enviar una hojita de la actividad, de la pequeña actividad que vamos a hacer ahora, ¿sí? Hello, Sandra, good morning. Hi, good morning. How are you? Fine, thank you. Ok, les voy a mandar algo que es una actividad que vamos a hacer ahora. Mientras van llegando todos. Ok, ustedes me dicen si lo ven, si les llega el documento. Ok, ¿lo están viendo? Yes, teacher. Ok, entonces lo van mirando, lo van leyendo y vamos a desarrollarlo. Como esta es la clase sobre los comparativos y superlativos, para empezar, esta actividad podemos utilizar un diccionario como dice ahí en la guía. Entonces lo van a trabajar individualmente. Es una actividad corta para que la realicemos. ¿Listo? Good morning, Anderson. How are you? Good morning, teacher. Good morning. How are you? Can you hear me? Yes. Thank Hello, you. teacher. Hello. Ok, Anderson, les acabo de mandar al chat una pequeñita actividad para empezar. Como el tema de hoy es comparativos y superlativos, la van a trabajar de manera individual. Pueden buscar en el diccionario, pueden lo que se les venga a la cabeza, no importa. Igual vuelvo y les digo, como es para empezar y todavía no hemos visto el tema, es como para hacer un pequeño abrebocas y ver cómo estamos en ese tema, ¿vale? Okay, teacher, thank you. Ok, entonces descargan el documento y van trabajando. Van trabajando de una vez. Okay, you must to do this work individually and you must work point E and F with a classmate. O sea, el punto E y el punto F se trabaja con un compañero. Ustedes pueden elegir con cuál. Igual, pues no han llegado todos. Igual también se puede trabajar solo, no importa, pero la idea es que trabajemos con un compañero. ¿Ok? Porque pues todavía no ha llegado Sergio. No ha llegado Diana. Entonces, pues no sé si vamos a estar solamente nosotros cuatro. Oh, ya veo a Sergio ahí o me pareció. Sergio, are you here? No, parece que no. Parece que vio el documento, pero no. Ok. ¿Están trabajando en el documento? ¿Me confirman?
Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. I am ready. Ok, entonces les doy Yes, les doy unos 5 minutos para ver en qué hemos estado trabajando y continuamos. Hello, Sergio, how are you? Hello, teacher. I What did not you do this weekend? um not much. I staying home. Ok, thank you. Bueno, les estoy compartiendo en este momento, ya lo van a ver en pantalla, el documento que les acabo de mandar. Vamos a empezar con esta pequeña actividad, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar. Tenemos 5 minutos para irla trabajando y ahorita compartimos en la clase con los compañeros, ¿ok?
Ok, cuando estén listos me van contando, ¿vale? Ok. Do you have your vacation ideas? Son solo dos, es algo corto que vamos a hacer. Son solo 2 días de vacaciones y vamos a comparar una con la otra. Por eso yo les dije que escogieran 2 ideas, ¿sí? Diferentes. Puede ser finca, puede ser paseo, lo que ustedes quieran. Y hacer unas 2 o 3 oraciones de comparación entre un paseo y otro. Con algo corto, no tenemos que extendernos. Al finalizar, entonces vamos a compartir con un compañero, ¿sí? Y lo vamos a compartir a manera de conversación. Como tenemos las notas ahí tomadas, entonces podemos leer, no importa, pero vamos a hacerlo en inglés. Ok, ¿alguien ya tiene las ideas? Por ejemplo, Sandra, Yolima, ¿ya tienen las ideas de las vacaciones? I don't know sure my exercise is very good, but I had something. Uh, I will be going, for example, mesitas. I will go in the swimmer pool and naturals. The weather in Mesitas is warm. Sorry, excuse me. The weather in Mesitas is warm. Es cálido en Mesitas. Yes, it's very nice the weather, because it's hot. Hot. Okay. Yeah. Okay. For example, I would like to go to España, because it's the other country and it's different here. Okay, okay, thank you. Yolima, what about your vacation ideas? Okay, teacher. My vacation ideas are traveling to London, go to country house, and go to the beach. Okay. Traveling to London is more expensive than going to the beach. Go to a country house is cheaper, cheaper Okay, okay, than going to the beach. I prefer go to the beach because it is a good idea to spend time with my family and is cheaper than go and is cheaper than traveling to London. Okay, perfect, Yolima, thank you. Thank you very much. Sergio, what about your ideas, your vacation ideas? I have two simple ideas. No importa, esa es la idea, que sean pequeñitas. Go to swim in a lake in Germany and go to ride bike on the road to Las Vegas. Ok, ¿cómo las compararías de manera sencilla? ¿Por qué te gustaría una más que la otra o una menos que la otra? In English, please.
Um, I like the second Ajá. because I like so much I like so much Las Vegas. Okay. Okay. Thank you. Julián, what about your vacation ideas? Pueden ser unas ideas sencillas, cortas, no tiene que ser muy largo. Okay. My vacation ideas is make a meet with my family. Ajá. But in this, we share with my family. It's a lot. There's talking a past experience and have fun with. I fun with my cousins. Okay. Thank you. Anderson, can you hear me? Yes, teacher. Puede ser algo cortico, Anderson. No tienes que hacer algo largo, así como todos lo están haciendo, ¿ok? Okay. I want to go to the beach, the Tulum Coveñas, for Perfect. a week with my Mhm. family. Ok. It's nicer than Cartagena. Oh, perfecto. Bien, muy bien. Eso era lo que yo quería, ok. Bueno, yo quería que lo compartieran así, hablando como en conversación, pero pues ya lo compartimos, yo creo que bien. Ya podemos empezar con la clase porque yo lo que quiero es que ustedes vean lo que acabaron de hacer, pero de una mejor manera, explicado más ampliamente, ¿ok? Pero antes, quisiera, a ver, remember in last class, what did we do in the last class? How do you feel about the use of simple past tense? What do you feel about this? O sea, ¿cómo se sintieron con la utilización del tiempo pasado simple? ¿Tienen todavía alguna duda? ¿Hay todavía preguntas al respecto? ¿O podemos ya seguir con la siguiente clase? Lo que sea, pueden preguntar. Anderson, ¿tienes alguna duda? Sandra, ¿alguna duda? Con respecto a la clase pasada. Yolima. I don't have any questions. Ok. Ok, thank you. Vamos a empezar entonces con la clase de comparaciones. Lo siento si de pronto las diapositivas no van a ser como muy coloridas y van a ser un poco sosas. No me gusta enfrascarme en gramática, pero para que entendamos esto tenemos que ver gramática. Porque entonces vamos a hacer comparaciones y pues hay unas pequeñas reglas, entonces las vamos a ver, ¿ok? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Si en algún momento no pueden ver, me cuentan. Ok. Okay, let's start with some of the most used words in the subject of stores and products. Okay? For example, convenient. Okay? Cheap, well assorted, crowd, high quality, for quality, handy, well known, exclusive, affordable. ¿Ok? ¿Hay alguna de estas palabras que no conozcan el significado? ¿O tienen idea? Yes, teacher. Will assorted. Ok, eso es bien surtido. Entonces sería conveniente, barato, bien surtido. Recuerden que crowd es concurrido, ¿no? Eso lo vimos en otra clase, no me acuerdo si fue en description de ciudades. Concurrido, que está muy lleno, que se llena mucho de gente. Alta calidad, baja calidad. Handy es algo que es práctico. Well known es algo conocido. Exclusive, pues es algo exclusivo, igual que en español. Y affordable es algo asequible. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos comparaciones, tenemos que usar opposite adjectives. Estos son algunos opposite adjectives. Cheap, expensive, comfortable, uncomfortable, convenient, inconvenient, easy, difficult, efficient,
inefficient, close, far. Entonces acá hay un listado que ustedes pueden utilizar especialmente para productos en las tiendas. Fun, boring, good, bad, low, high, quiet, noisy, reliable, unreliable, useful, useless. O sea, algo útil, algo inútil. Reliable es algo confiable, unreliable, desconfiable, tranquilo, ruidoso, bajo, alto, bueno, malo, divertido, aburrido. Y acá hay un listado de opuestos, ¿no? Que les puede servir a ustedes para hacer comparaciones, ¿sí? No nos vamos a detener en esto porque pues ustedes después van a tener el tiempo de estudiarlo tranquilamente. Por ahora nos vamos a lo más importante que es lo que yo quiero que a ustedes se les quede. Ok, entonces esto es lo primero. Comparative adjectives. Yolima, read the first rule. La primera regla, ¿me puedes hacer el favor de leerla? Ok. Okay. Facts. Use a comparative adjectives más than to compare two people, places, or things. You can use a comparative adjectives más nouns when the comparison is clear from the context. Ok. Pues, leo el ejemplo, profe. Sí, claro, sí, el ejemplo. For example, Lydia is taller than Alex. Gorillas are more intelligent than cows. The bigger house is mine. The more interesting shows are on cable TV. Okay. Second, add er to the end of most one-syllable adjectives to form the comparative. If the adjective ends in e, add r. For example, small, smaller, large, larger, low, lower, nice, nicer. ¿Por qué? Porque tiene una sílaba. ¿Ok? Third, Anderson, read that third. La tercera. Okay, teacher. Use more before most long adjectives. Adjectives that have two or more syllables. Ok. Jack. Jack is more serious than Nick. Uh-huh. Do you think math is more important than music? Ok, entonces ya están viendo que cuando el adjetivo es más largo, ya no adicionamos er, sino que ponemos more para comparar. Cuando vamos a decir algo es más tal cosa que otra, entonces more sería más y than sería como decir que, pero no como en español es el mismo que utilizamos para las preguntas, ¿no? Sino que more than es cuando yo voy a decir algo que es más que, ¿ok? Fourth, Sandra. Some two-syllable adjectives are used when either er or more to form the comparative. Quit, quitter. Simple, simpler. More quit, more simple. Quiet. Okay? Quiet, quieter. Okay, thank you. Quiet, quiet. Okay. Okay. Some adjectives have an irregular comparative form. For example, good, better, far, farther or further, bad, worse. ¿Por qué digo que irregulares? Si recuerdan cuando los verbos cambian de irregular a regular, es porque los regulares siempre terminan en ed. ¿Lo recuerdan? Pero los irregulares ya entonces van a tener una forma muy diferente que ya digamos que tenemos que como que memorizar porque ya no va a ser con el ed. Con los adjetivos, ¿sí? Nos va a pasar lo mismo. Aquí siempre les adicionamos er y a los otros les ponemos more. Pero resulta que estos irregulares no se utilizan así, sino que cambian, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a decir que algo es mejor que algo, decimos better. Cuando vamos a decir que algo es peor que algo, decimos worse, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar de qué se trata
farther and further. Primero, in the real English, words such as little, a lot, much, and not much are often used to quantify comparative adjectives. For example, Tina is a little taller than Nick. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que algunas palabras como poco, mucho o demasiado o no mucho frecuentemente se usan para cuantificar y hacer comparación en los adjetivos. Por ejemplo, en este caso, Tina es un poco más alta que Nick, ¿sí? Entonces ahí estamos utilizando esas palabras para cuantificar, ¿ok? Con respecto a farther y further. Farther hace referencia a una distancia física, ¿sí? For example, Paul's town is farther than Steve's town, ¿sí? ¿Qué están diciendo ahí? La ciudad de Paul está más lejos que la ciudad de Steve. Pero cuando vemos escrito further, estamos haciendo una referencia a la distancia metafórica, ¿verdad? Her madness has gone much further this year. Su locura ha ido mucho más lejos este año, ¿sí? Cuando estamos hablando como de algo que no es tangible, como de una idea. Pero ya cuando estamos hablando de distancias, vamos a utilizar farther, ¿ok? Una pregunta hasta ahora. Recordemos que es el comparativo de far, ¿no? Que es lejos, cuando algo está lejos de algo. Teacher, disculpa, en el punto 4, Ajá, en el ejemplo donde dice quiet, ajá. quieter, ¿y por qué la otra dice more quiet? Ok, porque este ejemplo lo que nos quiere decir es que en una de las reglas hay algunos adjetivos que admiten las dos formas, ¿sí? Que lo puedes decir con ER o que también lo puedes decir con more. Sin embargo, los de arriba, por ejemplo, es mother, no puedes decir more smaller, porque entonces ya está, o sea, ¿me entiendes? Sí, teacher, ya te entendí, gracias. Ok. Ok, entonces seguimos en la misma primera sílaba. Yo lo quise hacer así, de pronto les queda más engorroso, pero les queda como más fácil de ahorita que se sienten a leerlo. Entonces, seguimos con el de una sílaba, ¿sí? Por ejemplo, big, cold, hot, long, nice, old, and tall. Para el comparativo vamos a agregar siempre ER y siempre esta es la forma, ¿sí? El sustantivo más el verbo más el comparativo. Inmediatamente después del comparativo va than y luego el objeto que estamos comparando, como en estos tres ejemplos. It's colder today than yesterday, ¿sí? Está más frío hoy que ayer. It was a longer holiday than the one we had last year, ¿sí? Fueron como las más largas vacaciones que hemos tenido el año pasado o el último año. Sacha is older than Mark. Sería como decir que Sacha es mayor, ¿no? En edad. Cuando estamos diciendo old, estamos diciendo en edad. ¿Ok? En la forma con la primera sílaba, ¿hay alguna pregunta? Que yo quiero que les quede claro, porque es que a veces estos temas son un poquito confusos. No, teacher, thank you. Ok. Ok. Cuando ya tenemos adjetivos de 3 sílabas, adjective of 3 syllables of more form the comparative by placing more before the adjective and the superlative by placing most. Ahorita les explico lo del superlativo, no se me van a asustar. Entonces, ¿qué pasa? Adjetivo, comparativo y superlativo. Adjetivo important, comparativo more important, superlativo most important, adjetivo expensive, more expensive, most expensive. Entonces, les aclaro. Aquí estamos hablando de que cuando tiene más de 3 sílabas, vamos a adicionar more para decir cuando algo es más importante que o más caro que, ¿sí? Eso es comparar. Cuando yo digo entre dos cosas, por ejemplo, es más caro comprar en PriceSmart que no sé qué otro centro comercial así como de Uno. No sé si de pronto ustedes conocen de Uno. Acá en Cali, por ejemplo, hay como una especie de mall pequeñito que es barato. Entonces estamos comparando entre dos, ¿sí?
Pero el superlativo ya es cuando comparamos 3 o más cosas y vamos a decir cuál es la más de todas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para decir el país más poblado del mundo es China. Entonces ahí es donde decimos superlativo, ¿sí? Pero si vamos a decir, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, ¿cuál de los dos está más poblado? Entonces vamos a utilizar more, dependiendo, pues claro, está del número de las sílabas, ¿ok? Ok. Superlatives take the following forms. The adjective must est. In most cases, adjectives with 1 or 2 syllables take the est. Están entre comillas porque se usa con el artículo da. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fast, the fastest. Heavy, the heaviest. ¿Ok? Entonces siempre va a llevar el artículo da. Y the most plus adjective in most cases, quiere decir en la mayoría de los casos, in most cases, adjectives with 3 or more syllables take the most form. For example, expensive, the most expensive, beautiful, the most beautiful. Why expensive is not expensiver or expensiver? Because expensive has 3 syllables, okay? There are a few exceptions to the above rule. Modern, the most modern, okay? Hay excepciones, como por ejemplo con modern, que tiene 2 sílabas, ¿sí? Pero entonces no utilizamos decir more, sino the most modern, ¿ok? Ok, los adjetivos regulares, ¿sí? Aquí hay algunas reglas que se utilizan para hacer comparativos con los regulares. Lo que ya les venía diciendo, de una sílaba, la palabra adiciona ER. Por ejemplo, new, algo que es nuevo, para decir más nuevo que, newer. 2 o más sílabas, entonces intelligent ya sería more intelligent than, más inteligente que, ¿sí? Ok. Aquí, por ejemplo, pretty, como termina en Y, quitamos la Y y cambiamos por IER, ¿sí? Palabras terminadas en ER, pues simplemente adicionamos ER otra vez, como clever y cleverer, ¿ok? Palabras terminadas en LE, simplemente le adicionamos pues la R y ya. Sencillo. Esto con los verbos regulares, ¿sí? Perdón, con los adjetivos regulares. Ahora, cuando hablamos de los adjetivos de las sílabas más largas, lo que ya les expliqué, pero lo tengo acá más desglosado. Entonces, para decir, por ejemplo, the second lecture was more interesting than the first. La segunda lectura fue más interesante que la primera, ¿sí? Aquí no vamos a adicionar ER porque es de varias sílabas, ¿sí? The way of calculating the figures seems less complicated to me. Entonces ya hablamos de cómo se utiliza para decir más interesante, ¿sí? Pero para decir menos interesante o menos complicado, entonces vamos a utilizar less, ¿sí? Entonces la manera de calcular las figuras me pareció menos complicada a mí, ¿ok? Popular. London is the most popular tourist destination in England, ¿ok? Esa es la manera correcta de decir. Londres es el destino más popular en Inglaterra, ¿ok? If you are going as a group, the least expensive option is to rent an apartment or villa. ¿Sí? Si vas en grupo, la opción más cara de todas es rentar un apartamento o villa. Disculpen, porque cuando decimos más es most, ¿recuerda? Pero aquí estamos viendo cómo se utiliza menos en comparativo y menos en superlativo. Entonces, cuando yo digo tal cosa es menos
que tal otra, entonces decimos less. Pero cuando decimos la menos cara de todas, la menos, entonces least. Entonces vamos a encontrar que los opuestos son most and less en superlativo y more and less en comparativo. ¿Ok? Yo quiero que me vayan preguntando a medida que vamos avanzando porque no los quiero confundir. Yo sé que es un poquito difícil de entender. ¿Ok? Entonces, less, least, para decir que algo es menos que algo. Ya vimos que more es para decir que más. Least, more and least, and most and least. ¿Ok? Bueno, los superlativos toman estas formas. Ya esto lo vimos, ya esto se los acabo de explicar. Las formas irregulares, como por ejemplo good and bad, tienen también las formas irregulares para el comparativo y el superlativo. Entonces, por ejemplo, aquí decimos el mejor o el peor, the best, the worst. Pero ahí sería como el superlativo, ¿no? El mejor de todos, best, el peor de todos, worst. Cuando vamos a comparar, recuerden que es better o worse. Mejor que, tal cosa es mejor que tal cosa, better. Tal cosa es peor que tal cosa, worse. Pero como aquí estamos en el superlativo, ¿sí? La mejor de todas, entre 2 o 3, entre 3 o 4, best. El peor de todos o la peor de todas, worst. Ok. Entonces acá simplemente hay unos ejemplos que se acogen a la regla, ¿sí? Cuando son cortos y tienen uno o dos sílabas, entonces por ejemplo cheaper, newer, easier, hotter, closer. Por ejemplo, joder. Hot es caliente, ¿no? ¿Por qué le ponemos doble T? Porque como va una vocal antes, entonces duplicamos la consonante, como pasa con bigger. Big es grande, ¿cierto? Pero cuando comparamos, entonces duplicamos la G de bigger porque va antes una vocal, ¿ok? Ok, para 2 o más sílabas en el adjetivo, entonces vamos a utilizar more, como en more helpful, more durable, more expensive, ¿sí? Para utilizar menos, more es más, less es menos. Para utilizar menos con 2 o más sílabas, entonces sería less reliable, less expensive. Menos confiable, menos caro. Ok, vamos a hacer un poquito de pronunciación aquí. Sergio, léeme la primera, por ejemplo. Nike sneakers are more expensive than other brands. Ok, Yolima, next. Online shopping is less expensive than traditional shopping. Ok. Anderson, la tercera. It's also safer to shop online. Ok. Sandra, la que sigue. Met me for forward? Fear. Fear? Men need fewer opinion than women do. Options. Options. Men need fewer options than women do. Ok. Women do. Women do. Ok. Julián, la última. She wants more interaction. Ok. Ok. Aquí quería llegar yo. Esta es la diferencia entre less and fewer. Las dos son para decir que algo es menos que algo. Yo les había explicado ahorita. Pero ¿qué pasa? Volvemos otra vez a tocar el tema de los contables, ¿sí? Y los incontables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos incontables como agua, acero, leche, vamos a utilizar less, ¿sí? Por ejemplo, I drank less wine than she did. Wine no es contable, ¿ok? Fewer se utiliza con los contables, orange, pencils, cars. Fewer se usa también en general con sustantivos en plural. Fewer es la forma comparativa de few, ¿ok?
For example, I have fewer books than my brother. ¿Ok? Books puede contarse. ¿Ok? There are fewer cars on the street these days. Y aquí porque cars es plural, entonces está dando como los dos ejemplos, ¿verdad? Digamos que aquí se usa porque es contable y también porque es plural. Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero pues con los ejemplos que vamos a hacer no nos vamos a complicar tanto tampoco. Ok, para comparar, ¿sí? Como un dato adicional, también podemos comparar con as. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando algo es menos que o más que, pero cuando algo es igual o idéntico, entonces usamos as para decir que algo es tan como algo. Entonces, for example, as means tan como. Look at this sample. She is as beautiful as her mother. Ella es tan hermosa como su mamá. Entonces, esta comparación la hacemos utilizando as, ¿sí? Más adjective, más as otra vez. Entonces, esta es la forma, esta es la estructura. Sujeto, verbo to be, as, adjective, as, and complement. She is as stubborn as her father. ¿Recuerdan stubborn? Terca. Ella es tan terca como su padre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Intentemos con esto. A ver. Intentemos hacerlo. A ver, ¿quién lo quiere hacer? Recordemos que aquí utilizamos fewer porque son libros, están en plural. ¿Qué fue lo que dijimos acá? Recordémosles. Son contables, están en plural. Y aquí utilizamos fewer, ¿se acuerda? Entonces, por ejemplo, yo tengo menos libros que mi hermano. Entonces, ¿cómo haríamos esta comparación? Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí no estamos evaluando a nadie, aquí estamos aprendiendo. Entonces, aquí estamos diciendo many, more, and most. ¿Qué es lo que les estoy queriendo mostrar aquí? El primer niño tiene muchos libros, tiene 3, pero digamos que tiene muchos, ¿sí? Ese es digamos, el adjetivo principal, estamos diciendo muchos. Pero cuando vamos a comparar que este tiene más, entonces utilizamos more, ¿sí? Pero miren que el tercero tiene muchísimos más, entonces vamos a utilizar most. ¿Ok? Ok, for example, the first boy is taking many books. Recuerden que taking es llevar, ¿no? Entonces el primer niño lleva muchos libros. The second boy is taking more books. The third boy is taking most books than the other boys. O sea, él con respecto a los otros niños está llevando más libros. Entonces, ¿por qué le muestro yo las 3 figuras para comparar? Porque esto nos da como muchas posibilidades, ¿cierto? Yo se las explico, por ejemplo, en español y ahorita les digo en inglés. Por ejemplo, ¿cuáles posibilidades? Yendo de izquierda a derecha, el de camisetica azul es el primero que vamos a nombrar. Entonces, yendo de izquierda a derecha, vamos a decir, por ejemplo, el niño de camiseta azul tiene menos libros que el de camiseta verde y que el de camiseta roja. ¿Sí? Ahora vamos a comparar el de camiseta verde. El niño de camiseta verde tiene más libros que el de camisa azul, pero menos libros que el de camisa roja. ¿Sí? Y el de camisa roja tiene más libros que el niño de camisa azul y el niño de camisa verde. Ese sería como el tipo de comparaciones que haríamos, ¿verdad? Ok, entonces ya se los dije en español, ok, ahora en English, ok. Recordemos que el de camisetica azul es el primero, entonces, the first child is taking fewer books than the second and third children. Remember that the noun is countable, okay, countable, fewer. The second child is taking more books than the first, but he is taking fewer books than the third.
The third child is taking more books than the first and second. Okay? That child who is taking fewer books is the first. That child who is taking more books is the third. ¿Ok? ¿Cómo utilizaríamos most ahí? The child of a red chair. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a ver? Is taking most books. O sea, él es el que está llevando más libros de todos. Most. Entonces, ¿estamos entendiendo la diferencia entre many, more, and most? O sea, el momento de las preguntas es ahora, porque yo quiero que les quede claro. Entonces, por eso les puse este ejemplito de 3 niños, para que podamos hacer la comparación. Porque si comparamos entre los dos, llegamos hasta more, más que, ¿sí? Entonces, este niño tiene más libros que el otro niño, y hasta ahí. Pero ya cuando comparamos 3, el tercero tiene más libros que todos, most. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok.